Padre Santo, te damos la honra y la gloria. Estamos nuevamente con ustedes. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres poderoso, Señor. Un saludo especial para todos mis hermanos. En el amor de Cristo Jesús, les amo. El Señor es bueno. Bueno es el Señor. En esta mañana preciosa, hermosa adoración y hermosa palabra el Señor trae para cada uno de ustedes en esta mañana poderosa. Hoy hablaremos de fidelidad. Pregúntale al que está a su lado allí, ¿eres tú fiel? ¿Eres tú fiel? ¿Eres fiel a tu esposa? ¿Eres fiel a tus hermanos? ¿Eres fiel al Señor? ¿Eres fiel a tus hijos? Buena pregunta y buena palabra. En esta mañana, mis hermanos, comenzamos en el libro de Corintios, Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 1. Así pues, téngannos, oiga bien, téngannos los hombres por servidores de Cristo. Escúchenme bien. Téngannos los hombres por servidores de Cristo. Siervos inútiles somos, ciertamente. Esta palabra retumba sobre muchos. No les gusta escuchar o llamarse o que les digan siervos inútiles somos. Después de que acabamos de hacer lo que el Señor quería que hiciéramos, eso hicimos. Somos siervos inútiles, dice la palabra. Pero en esta mañana dice la palabra que los hombres, los que nos están viendo, téngannos por servidores. Oiga lo que dice. Y administradores de los misterios de Dios. Administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Oiga, hay un requisito. Que cada uno de los administradores seamos hallados fiel. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué esta palabra esta mañana? Porque el que no es fiel no puede servir a Dios. El que no es fiel es un infiel, es un traidor. No busca la gloria del Señor, sino busca su propia gloria. Veamos. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Oiga, somos nosotros los hombres, los que servimos a Cristo, los que entramos en la unidad del Espíritu, a conocer la voluntad de Dios y lo que está guardado dentro de los misterios de Dios. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Cuando hablamos de amar a Dios, es necesario que entendamos que tenemos que ser fieles. Voy a explicarle rápidamente. Si un hombre tiene un llamado de parte de Dios y Dios se manifiesta para establecer una casa de oración o un lugar de congregación, porque nosotros somos la iglesia, Dios lo llama como iglesia suya, pero Dios quiere que sea un administrador suyo. Entonces, en esta persona, Dios va a manifestar señales, va a manifestar bendición, Dios va a manifestar cosas que muchos pueden percibir y entender que ese varón es de Dios. El llamado Dios lo ha hecho siempre sobre hombres. Dios llamó hombres para encender el altar. Dios llamó hombres para preparar la ofrenda en el altar. Dios llamó a hombres para poner el fuego en la ofrenda y encender el fuego de Dios en el altar para servir la ofrenda. Escúcheme lo que le estoy diciendo. Dios hace un llamado divino, sea audible, sea visible,
sea en visión, sea en revelación, pero Dios, cuando se interesa por un hombre para hacer su trabajo en la tierra, Dios se le manifiesta, Jesús se le manifiesta. Así que lo que te quiero decir en esta mañana, que si Dios no te llamó a hacer lo que está haciendo, vas a tener muchos problemas. Si estás haciendo algo equivocado, y si lo estás haciendo porque quieres tener gloria en esto, vas a tener muchos problemas. Porque todos vamos a comparecer delante del tribunal de Cristo. ¿Y por qué yo les digo esto? Porque vamos a tener una bonita prédica en esta mañana y vamos a entender la voluntad del Señor Jesucristo. Dios quiere administradores fieles. No quiere infieles. Los infieles causan divisiones. Los infieles son altivos. Los infieles causan problemas. En todo lugar que ellos se encuentran. ¿Por qué? Por la altivez de espíritu, por la rebeldía, porque se comparan, porque siempre tienen algo que decir. Y yo he visto que los que más hablan son los que menos hacen la obra del Señor, sirven al Señor, sirven al prójimo. Son los que menos sirven, pero son los que más se jactan. Por eso es que en el Señor aprendí que los espíritus hay que probarlos. Y hay que tomarse tiempo para no cometer errores. Uno puede encontrar gente con talentos maravillosos y buenos administradores en el camino. El problema es si son fieles. Ahí está el problema. Y cuando hablamos de fidelidad, es aquel hombre que entiende la visión que Dios le entregó a un hombre que llamó. Cuando Dios llama a un hombre, le entrega una visión. Y cuando este varón enseña a una congregación, enseña a un grupo de personas, en él se manifiesta algo, la presencia de Dios, se manifiesta la bendición, se manifiestan los milagros, los dones, los talentos, los dones espirituales, porque este es un hombre llamado por Dios y el llamado es un llamado divino y Dios respalda a sus siervos, a los que Él llamó para la obra del ministerio, a estos ministradores, como yo, dígale que está a su lado, como a mí. Dígale al que está a su lado, Cristo te ama. Dígale al que está a su lado, Cristo viene. Cristo viene, dígale al que está a su lado. Hoy miramos tantas cosas que suceden, pero estamos viendo las señales y muchos ignoran las señales que están aconteciendo. Y ya a esta semana que pasó, pudimos ver que se habló de paz y seguridad para el Medio Oriente. Ya vemos que se acercaron los musulmanes y los israelitas. Y vemos que los americanos han hecho una especie de alianza donde va a traer paz y seguridad al pueblo árabe. Pero la Biblia me enseña a mí que cuando se hable de paz y seguridad vendrá destrucción repentina. Así que mis hermanos, sin santidad nadie verá a Dios. Sin fe tú no le vas a agradar a Dios, pero sin santidad tampoco lo verás. Y hoy voy a demostrarles que la salvación sí se pierde, si no se hace lo que el Señor Jesús ha dicho para hacer. Y se lo voy a demostrar con una parábola que Dios me ha entregado para que usted entienda que sí se pierde la salvación si no hace las cosas como Cristo Jesús te ha mandado a hacerlas. Así que mi querido hermano, quiero que entiendas que Dios demanda de nosotros ser fieles. Vuelvo y le repito el mensaje, el primer versículo, segundo versículo que Dios me entregó para ustedes en esta mañana. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo. A Cristo servimos. Yo no sé a quién sirve usted. Si usted sigue sirviendo a tu negocio, a tu mujer, a tus deleites, a tus placeres, a lo que tienes por gozo. Yo no sé qué estás sirviendo tú. Tú lo sabes. Eso es entre tú y el Señor. Pero en esta mañana yo te quiero
fortalecer y quiero que esta idea, esta palabra que viene de parte de Dios, cause una transformación en tu corazón y en tu mente. ¿A quién tú le estás sirviendo? Esa es la primera condición. ¿A quién tú le estás sirviendo? Luego dice la palabra que somos, primero dice que somos servidores de Cristo y luego dice administradores de los misterios de Dios. Óigame, administradores de los misterios de Dios. Antes más bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Mi pregunta es, ¿tú le amas al Señor Jesucristo en esta mañana? Dios tiene algo preparado para ti. Y quiero decirte en esta mañana que Dios conoce tu corazón y sabe todo de ti. Pero es a ti quien te corresponde entender que es ser un administrador de Cristo. Al ser un administrador de Cristo, como en mi caso es, lo que Dios me añade es para bendecir su obra. Administrar para Él lo que tengo, los bienes, el carro, la casa, todo para servir a Cristo. Soy un servidor de Cristo. Dispongo lo que Dios me ha dado para servir al Señor. Y en esto yo tengo que hallarme fiel, como lo dice la palabra. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. ¿Usted es fiel con lo que tiene? ¿Usted le sirve al Señor con lo que tiene? ¿Usted hace la voluntad de Dios sirviendo al Señor con lo que Dios puso en tus manos para administrarlo para Él? Esa es la primera y la segunda condición que Dios nos da. Primero nos llama servidores de Cristo y luego nos llama administradores de, escúchame, de lo que Dios pone en nuestras manos, de los misterios de Dios. Dios puso dones y talentos en los hombres. Y mi pregunta es si tú estás usando esos talentos y esos dones para servir a Cristo. Tú que conociste a Cristo, tú que estás en la iglesia, tú que levantas las manos, adora, exalta y alabas a Dios. Escuche lo que le estoy diciendo en esta mañana. Es una palabra hermosa. Vámonos al libro de Mateo, capítulo 25, versículo 14. Ahí vamos a entender por qué yo les estoy diciendo esto en esta mañana. Dice la palabra, porque el reino de los cielos es como un hombre yéndose lejos. Llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. Este es Jesucristo, entregándole la comisión a sus discípulos. Diga a mí y a usted, al que está a su lado. Dice la palabra que llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. Jesús nos entregó una comisión a nosotros que es el de ir a buscar las almas, el de predicar el evangelio de Cristo, el de forzarlas a entrar. Jesús nos manda a que vamos por el camino, que vayamos por los vallados y que prediquemos su evangelio del reino, para que el hombre proceda al arrepentimiento. Escúchame. El Señor pueda sanarle y salvarle, para que pueda entrar en el reino de los cielos. Ahora mire lo que dice. Dice, a uno dio 5 talentos. Óigame bien, a uno dio 5 talentos. Al otro, dice la palabra, 2 talentos. Y a otro, 1 talento. A cada uno conforme a su capacidad. Dios da
dones y talentos a los hombres según su capacidad. Entienda esto. Muchos creen que porque ven a otro haciendo lo que hacen, porque ven a otro cómo hacer las cosas, estos se igualan y creen que pueden hacer aquello que está determinado desde los cielos para la vida de ese hombre. Dios no va a poner más de lo que tú no puedes llevar. Y Dios añade a cada hombre según su capacidad. ¿Y por qué dice eso, pastor? Porque, como dice la Escritura, Dios dio a uno 5, al otro 2 y a otro 1 talento según su capacidad. Esto es algo que muchos no entienden. Muchos neófitos no entienden. Muchas personas que no entienden qué es fidelidad se comparan, los agarra un espíritu de autosuficiencia, crean divisiones, se convierten en tropezaderos y quieren igualarse e imitar a aquel al que recibió un llamado de Dios. Yo les digo esto con toda la sinceridad de mi corazón, mis amados. Les sirvo a un Cristo vivo porque se me manifestó y me llamó para hacer esto. Porque de algo soy temeroso yo. Que todos vamos a comparecer delante del tribunal de Cristo. Óigame bien. Y ahí estaremos desnudos delante del Señor. Desnudo significa que no podremos esconder nada delante de Dios. Y ahí veremos el llamado que Dios te hizo. Si era de pastor, o era de salmista, de adorador, de diácono, de anciano. Ahí veremos realmente cuál era tu don y tu talento. Porque Dios, a quien se le revela, también le revela cuál es su condición y qué es lo que debe hacer para él. Y en esto muchos se equivocan. Ahora, continuemos con la palabra y vamos a gozarnos porque hay algo bueno en esto. Dice que a uno le dio 5, al otro le dio 2, a otro le dio 1, según su capacidad. Y luego el Señor se fue. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos. Fue diligente. Oiga. Y ganó otros 5 talentos. Fue diligente. Utilizó sus talentos para ganar almas. Sembró en el reino del Señor. Y con sus talentos produjo otros 5 talentos. A este se le dio 5 porque era un hombre con capacidad para tener 5 talentos. Era diligente. Era fiel a su Señor y se preocupó para cuando volviese su Señor tener lo que es suyo, lo que le encomendó a cuidar, a mantener y a producir para el Señor. Pregúntale al que está a su lado, ¿qué has producido tú para el reino de Cristo hoy, hasta el día de hoy? ¿Cuántas almas tú has traído a los pies de Cristo? ¿Cuántos frutos dignos de arrepentimiento tú has traído a la iglesia y hoy están firmes sobre la roca? Dios da dones y talentos a los hombres según su capacidad.
a este le dio 5 y este produjo 5 talentos más. ¿Usted me está entendiendo lo que le estoy enseñando en esta mañana? Estoy escudriñando la palabra y estamos yendo a profundidad de la palabra para que te sientas reflejado en lo que estoy diciendo en esta mañana. Se acaba el tiempo, Jesucristo está viniendo. Y voy a decirle algo. A quienes el Señor Jesucristo encargó, todos lo conocían. O sea que estaban dentro del reino, estaban dentro de la villa. Eran conocidos del Señor y habían aceptado a su amo, a su Señor. Sigamos las escrituras para que se nos revele más aún y el enfoque sea más amplio. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Este también fue diligente, este produjo, este predicó donde nadie quería ir a predicar, quizás en los mercados, y ganó almas para el Señor. Todo lo que tenía lo invirtió para ayudar y hacer crecer la obra del Señor. Este fue y dio palabra de consolación. Este fue y dio palabra de esperanza en los hospitales. Este habló de que Jesucristo es el Señor y de que en Él todas las cosas son posibles y que en Él se acaban las imposibilidades. Este fue y predicó y dijo que su Dios, que su Señor está sobre todas las circunstancias y que está sobre todos los problemas. Este ganó 2 talentos con lo que le comisionó el Señor, con lo que Dios le dio. Así como el del 5 talentos. Ahora veamos qué pasó con aquel que Dios le entregó un solo talento. Dice la Biblia, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Oigan esto. Fue y escondió, cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor, el talento de su señor. Aquí dice dinero, arriba decía talentos. Aquí dice que este escondió el talento del Señor. Se dedicó a hacer otra cosa. No predicó el evangelio. No dio palabra de esperanza. No visitó un hospital. Y las iglesias están llenas de este tipo de personas que solamente lo que hacen es hablar y hacer poco. Este también conocía a su Señor. Veamos lo que dice la palabra. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos. Oiga, los 3 son siervos del Señor. El primero, el que le dio 5 talentos, el sobresaliente, el diligente, produjo 5 talentos. Al que le dio 2 talentos, diligente, temeroso de su Señor, recibió la orden del Señor, produjo 2 talentos. Así que el primero y el segundo son diligentes, son fieles, fueron fieles a su Señor. Fieles a lo que Dios les encomendó. Pero veamos este tercero, que también era siervo del Señor, lo cual la palabra me está diciendo que este conoció al Señor. Veamos qué sucede, qué dice la palabra para ampliarlo más, para que usted entienda lo que puede pasar contigo. Aquí te voy a demostrar que la salvación sí se puede perder si tú no haces lo que tienes que hacer, para lo cual fuiste encomendado, para lo cual fuiste comisionado y llamado para la obra del ministerio y el servicio a Cristo y la administración, óigame, de sus misterios. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Oiga,
Todos vamos a comparecer delante del tribunal de Cristo y vamos a arreglar cuenta con nuestro Señor. ¿Ve por qué se lo digo? Ni uno solo se va a escapar. Después de mucho tiempo, aparece el Señor y viene a arreglar cuentas con su pueblo. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo fiel. Oiga, buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Recuerde que los galardones son en el reino del Padre. Son en las moradas celestiales, a donde Él fue a preparar morada para cada uno de nosotros. Así que preste atención bien lo que estoy diciendo en esta mañana. Y no lo olvides. Esto es palabra para que sea sellada ahí y guardada en tu corazón. Y comiences a temer a Dios. Y comiences a usar el talento que Dios te dio para traer almas al redil de Cristo. Hay que forzarlas a entrar para que se conviertan y el Señor pueda salvarlas. Ahora escuche. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo: bien, buen siervo fiel. Oiga, para que la obra crezca necesitamos hombres fieles, que amen al Señor, que amen su obra, que entiendan la visión del ángel de la iglesia, que no sean infieles, que no lo traicionen, que no sean malagradecidos. Porque cuando una persona es malagradecida, no tiene virtud en su corazón, no tiene lo que se llama apreciación y valoración a las cosas, ni a Dios, porque Dios puede hacer muchas cosas, pero igual no son fieles porque no permanecen en el lugar que Dios le dio para estar. Así que este también le dijo: siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, oiga, sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Pero llegando también a el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoge donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Oiga, hablachento, 2 versículos. Mira cómo le habló al Señor y el Señor solamente lo escuchaba. Ya conocía a su Señor. Sabía que era un siervo. Y Dios le llamó como administrador, como siervo suyo para servir, en el cual puso talentos. Veamos. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tiene lo que es tuyo. Respondió su Señor, le dijo: siervo malo y negligente. ¿Eh? Negligente. Los otros eran diligentes. Negligente. Así hay muchos. Que no mueven un dedo por nadie, ni predican la palabra de Dios. ¿Quieres la salvación? ¿Quieres la vida eterna? Dios te declara hoy en su palabra que hay un requisito, que hay que ser diligente, que hay que ser esforzado, que hay que ser valiente. Este tuvo miedo, dice la palabra que tuvo miedo. Y Dios no nos dio espíritu de temor. Dios nos dio un espíritu de poder, de amor
y de dominio propio. Oiga, este hombre tuvo miedo. Este hombre dudó en su corazón. Se puso a hacer lo que él quería hacer. Hizo lo que le complació. Y el don que Dios le dio, que no era para guardarlo, que era para usarlo, para ganar otros talentos, traer otras almas a Dios, no lo usó. Y veamos lo que dice la palabra. Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Hay hombres que tienen talentos, pero son caprichosos en su corazón y no se dejan, a los cuales Dios nos dio capacidad, nos dio talentos, de que lo formemos, de que le ayudemos a administrar ese talento. A eso se está refiriendo Dios. Pero como son altivos y son soberbios, se apartan, causan divisiones, se hacen abortivos. Sobre todo esto, el Señor también va a pedirle cuentas. Y mire lo que dice: quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos. Oiga, al que tiene capacidad, por tener capacidad se le añade más. Porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Oiga, oigan, al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que no tiene, le será quitado. Y al siervo inútil, oigan, este que supuestamente conoce a su Señor, a este que le dieron talentos, esto me dice a mí, esta palabra me dice a mí, que también había confesado a Cristo y que reconocía a su Señor. Mire, por ser un siervo malo, y aquí es donde yo le digo a los que dicen que son salvos siempre salvos, que tengan cuidado, que no hay que hacer pecado y que hay que servir a los hombres y hay que administrar los misterios de Dios. Si ustedes no lo están haciendo, si ustedes solamente son domingueros y vienen los domingos y escuchan la palabra de Dios y vuelven a su casa y vuelven a la iglesia, pero no hay obra en ustedes, no salen a predicar, no buscan las almas, no dan palabra de aliento, no dan fortaleza, no oran, no interceden por los que tienen necesidad, no comparten lo que tienen, ustedes van a tener problemas, y no conmigo, sino con el Señor Jesucristo. Mi deber es aclararles y enseñarles. El que quiera recibirlo, gloria a Dios, porque avanza y crece espiritualmente. El que no lo quiera recibir, simplemente me queda decir que por favor le dé el asiento a otro que quiera crecer y entender y sujetarse y ser fiel a la obra de Jesucristo. Yo cometí muchos errores, pero Dios siempre me ha respaldado y no me ha dejado caer gracias al llamado que Dios puso en mí. Y hoy confirmo y compruebo que Dios respalda a los que Él llamó. No los deja caer y tampoco los deja en vergüenza. Pero antes de colocar personas por sus capacidades y por su talento, lo primero que hay que es probarle el espíritu y mirar si son fieles o no son fieles, para que no sean tropezaderos para la obra, para que no sean tropezaderos para las almas, para que no sean siervos inútiles. Oiga lo que dice acá la palabra de Dios en este preciso momento: quitarle el talento y darlo al que tiene más talentos. Y al siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Estará en una eternidad separado de Cristo. Óigame esto. Esto es para los que dicen que la salvación no se pierde. Más claro,
no lo puede enseñar la palabra de Dios. Yo les dije, yo no enseño nada. Yo soy un instrumento, el cual Dios me usa para que te exprese, para que escudriñe la palabra en tiempo real y usted pueda entender y recibir el consejo de Dios. Queda poco tiempo. Cristo está viniendo. Cristo está viniendo. A su nombre gloria, a su pueblo victoria. Lo perfecto está por manifestarse. Y mi pregunta que tengo para el pueblo de Dios en esta mañana: ¿qué has hecho tú por la obra? ¿Tú has sido fiel verdaderamente en el lugar donde tú te encuentras? ¿Has comprendido la visión del pastor? Porque el que no comprende la visión del pastor y está sentado en una silla, esa es la presa que va a usar Satanás para destruir la visión de la iglesia. Satanás busca es destruir la visión del ministerio. Y hay personas que no han entendido eso. Y busca personas con talento, pero que sean altivos, que sean rebeldes en su corazón. Pero todos los días en el Señor aprendemos. Todos los días en el Señor avanzamos y crecemos. Y le doy gracias a mi Dios porque me respalda. Y si no me hubiese hecho un llamado, yo no estaría haciendo esto, porque soy temeroso de Dios. El Señor Jesús está viniendo, vuelvo y le repito. Preocúpese, porque vuestro nombre está inscrito en el libro de la vida. Y siempre, una vez que otra lo digo, muchos de sus discípulos llegaron a Jesús y venían maravillados porque los demonios retrocedían y porque ponían las manos sobre los enfermos y ellos sanaban. Y Jesús le dijo: preocupaos más porque vuestro nombre está inscrito en el libro de la vida. Aprende a ser fiel, fiel a la obra del Señor, fiel al Señor, fiel a su obra, fiel en ir a predicar y buscar sus almas, sus ovejas. Aprende a ser fiel en la posición que te dan. Fiel significa un hombre perfecto en lo que hace, idóneo, sujeto, que ama lo que hace. No le importa lo que el hombre piense, sino que está allí para servir, para hacer la voluntad de Dios. Porque el hombre que es de Dios, escúcheme bien, el hombre que es de Dios hace la voluntad de Dios. Y si Dios llama a un hombre y se le manifiesta a un hombre, es porque este hombre va a hablar la palabra de Dios. Y se lo voy a demostrar bíblicamente. Veamos. Vamos al libro de Juan, capítulo 7, versículo 14. 16. Oigan esto, 17. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. Oigan, el que quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. O si yo hablo por mi propia cuenta. Estaba hablando Jesús. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. Amén, gloria a Dios, alabado sea tu santo nombre. Esta palabra confirma lo que yo les he dicho. El hombre de Dios habla la palabra de Dios y se limita. No tiene nada que agregarle y tampoco tiene nada que recortarle. El hombre de Dios enseña lo que está escrito. Jesús dijo:
Lo que yo oigo de mi Padre es lo que yo le digo a vosotros. La voluntad de mi Padre es la que yo hago. Y nosotros los siervos del Señor Jesucristo, debemos hablar su palabra. Esa es su voluntad. Escuchen bien. Por gracia nos fue dada, por gracia id y darla, repartirla. Así que mis hermanos, si ustedes o algunos han estado pensando otra cosa, más les vale que entendamos que los hombres nos tengan por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Y se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Fiel ahí en su posición, en el redil que Dios lo llamó, sirviendo a Cristo. Porque si Dios te llamó a ese redil, y en ese redil que tú naciste, tú creciste, conociste al Señor, y fuiste lavado con la sangre de Jesús y sellado en la frente con el Espíritu Santo, a ese redil tú te debes. Ahí es donde tienes que aprender, crecer, pero tienes que aprender a ser fiel primero. Si aspiras posición, si aspiras ministerio. No como el hombre que recibió un talento, que fue y lo escondió, sino como aquel hombre que recibió 5 talentos y con 5 talentos fue y produjo otros 5 talentos. Invirtió en el reino, entregó su corazón, trabajó para el reino, trabajó para las almas, fue fiel a su Señor, produjo como el que tenía 2 talentos. Produjo, ganó otros 2 talentos. Pero no como aquel que tenía un solo talento, tuvo miedo. Dios nos dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Pero fue el que más habló. Cuando estaba delante del Señor, habló. Así hay muchos charlatanes dentro de la iglesia. Yo no me fío mucho de los que hablan tanto, sino de los que en ellos puedo ver la obra. En los que están trabajando, en los que aman al Señor, podemos ver su obra, podemos ver los hechos, podemos ver que traen almas, podemos ver que todo el tiempo están inspirados, motivados, entregados a la alabanza, a la adoración, al servicio. En eso yo creo. Y que hablan menos, respetan más, aman más. Esta palabra quería compartirles hoy, mis queridos amados. De verdad que es una buena palabra para que reflexionen, para que entiendan. Cristo Jesús, mi Señor, está viniendo. Y esta palabra de los talentos es buena. Recibirla y entenderla y saber que si tienes talentos y no los estás usando y los estás escondiendo y no quieres afrontar la condición que Dios te dio como ministro de Dios, como varón de Dios para que predique su palabra, usted va a tener problemas por estarse escondiendo. Cristo está viniendo. Mira que el tiempo que resta sea para que gane almas. Sirva a Dios primeramente y sirva a los hombres en el ministerio de la salvación, en el misterio del arrepentimiento y la salvación. Porque el reino de los cielos ciertamente se ha manifestado, está entre vosotros. Jesús dijo, el reino de los cielos no está afuera, está en cada uno de vosotros. Así que a trabajar, mis hermanos. Esto no es de que yo vengo todos los domingos, vengo y nada más, no. Verdaderamente Dios tiene que estar en el primer lugar. Y con esto termino esta prédica y les bendigo en el nombre de Jesús. Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu corazón. Cuando tú aprendas a hacer esto, entonces verdaderamente eres fiel. Duro, suena duro,
Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu corazón. Este es el primer y gran mandamiento. 100% fiel a Dios. Si tienes que dejar, como dice la palabra, casa, padre, madre, mujer, hijo, propiedades. Escúcheme. Negarte a ti mismo, coger tu propia cruz y seguir a Cristo, eso hay que hacerlo. Segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Deberás servir a los hombres y que vean en ti que eres un servidor y que los secretos de Dios están en ti. Pero para eso hay que ser fiel, como dice la palabra. No como tú piensas que es o como tú piensas y crees que es. Y un tercer mandamiento. Pero antes de decirle el tercero, te voy a decir que este segundo mandamiento es igual que el primero. Y que de este segundo mandamiento dependen la ley de Moisés y los profetas. Oiga, Dios te ama y Él es el primer interesado en que tú le conozcas, en que tú comprendas cuál es su voluntad, porque Él quiere llenarte de su presencia. Él quiere revelarse delante de ti. Y un tercer mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros. Mis hermanos, les amo, les bendigo. Una feliz semana, bendecida, victoriosa, todo les sale bien. El Dios poderoso de Israel, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de los cielos, el Señor Jesucristo, a quien se le entregó la potestad en los cielos, en la tierra y abajo de la tierra, les acompañe en esta semana maravillosa y que se revele a sus vidas. La palabra de hoy reveló algo a tu vida y estoy seguro que la palabra de hoy te habló. Mira en qué inviertes tu tiempo. Si estás perdiendo tu tiempo en lo que te gusta hacer, hay muchos que todavía se siguen mirando en el espejito. Ahora ya no portan un espejito, sino un aparatito, un celular, y allí se les va el tiempo, se les va la vida. Hay otros que se dedican a hacer más dinero y dicen ser cristianos. No comparten con nadie. Hay hermanos en necesidad y ni siquiera se preocupan por ir a ver qué necesidad tiene su hermano para socorrerles y bendecirles. Mira que Jesucristo, cuando estemos en su tribunal, si estas cosas las obviamos y no les dimos importancia, cuidado no te vaya a pasar como el hombre que tuvo miedo y guardó su talento y lo lanzaron afuera, lo echaron afuera. ¿Ok, mis hermanos? Que Dios les bendiga. Shalom, la paz del Señor. Cristo les ama. Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. A su nombre, gloria, a su pueblo, victoria. Esperemos confiados en Él. El que persevere hasta el final, este será salvo. Pero hay que ser fiel. Sin fidelidad y sin santidad no veremos al Señor. Dios le bendiga. Hasta otra oportunidad. Les amo. Estoy con ustedes en el Espíritu. Dios les bendiga. En la unidad del Espíritu.